Sí, muy bien. Así es, dando inicio, como les digo, muy buenas tardes. Este primer tema que corresponde revisar en el día de hoy es secuencia de intubación rápida, pero ojo, no vamos a darle un abordaje pleno a secuencia de intubación rápida, sino el manejo de la vía aérea y el abordaje de vía aérea en los pacientes con COVID-19. A ver si eso, perfecto. Ya vamos avanzando. Me presento, como les dije, soy el doctor Gerald Mesa Santiago, soy médico especialista en epidemiología y actualmente estoy a cargo de la dirección también de docencia, investigación e innovación de la clínica cardiovascular. A ver, hay unos puntos que quiero señalar inicialmente y es en la búsqueda bibliográfica que realicé. Actualmente solo existe un consenso en donde establecen cuáles son las medidas que podemos tener nosotros como personal de salud de primera línea al momento de abordar la vía aérea de un paciente. Ese consenso es el que les traigo acá, que es el consenso de lineamiento para el manejo de la vía aérea en pacientes con COVID-19, diseñados por un grupo de expertos de las sociedades del Reino Unido de anestesiología y cuidado crítico. Es una revisión y de hecho una opinión de expertos que ellos hacen para finales de marzo y publican para inicios del mes de abril. A pesar de que algunas consideraciones se han cambiado desde el abordaje de vía aérea desde ese tiempo a día de hoy, pienso que es la única guía o lineamiento dentro de los que busqué y estuve identificando que reúne, digamos, puntos y recomendaciones con bases que representan asociaciones fuertes o asociaciones débiles y que se comporta como un factor de riesgo o factores protectores frente a esta intervención como lo es aseguramiento de la vía aérea. Por esa razón, el protocolo institucional a secuencia de intubación rápida o manejo de la vía aérea en los pacientes COVID la sacamos de esta guía o esta recomendación que les invito, a pesar de que está en inglés, pueden utilizar Google Traductor, les invito a que la puedan leer completamente y puedan sacarle también provecho para que algunos ítems que no agrego aquí por obvias razones de tiempo, ustedes también puedan optar por leer y aprender también directamente de esta guía. A ver, ¿cuáles van a ser estos puntos que vamos a aprender en el día de hoy? Bueno, les traigo estos 6 puntos. Lo primero es la planificación para la intubación orotraqueal. Lo segundo es la organización del equipo. Lo tercero es la lista de verificación de intubación orotraqueal. Lo cuarto es en esencia la secuencia rápida de intubación. Lo quinto, cuidados post-intubación. Y por último, la desinfección del laringoscopio. Como se dan cuenta, es un temario que no solo aborda desde el punto de vista médico, sino que de manera multidisciplinaria tenemos también que ahondar en cuáles van a ser las funciones del resto del equipo, porque en definitiva es lo que somos un equipo de salud que pretende salvaguardar la vida del paciente mediante este procedimiento. Y por eso cada uno de nosotros desempeña una función en esta labor o en este procedimiento. Bueno, para comenzar, tenemos que establecer algunas consideraciones generales, ¿no? La intubación orotraqueal en esencia es un procedimiento que ya data desde hace tiempo que se describió por primera vez en primera instancia, se describió en el siglo XV y poco a poco fueron desarrollando ya medidas que fueron aumentando la seguridad de este procedimiento para el fin que se buscaba, que era suplir ese órgano que falla, que son los pulmones. En este orden de ideas, ya para el siglo XX, bueno, un par de científicos identificaron en el Reino Unido que a partir de una intervención que ellos denominaron secuencia de intubación rápida, podían llegar al acceso de la vía aérea de una manera segura en poco tiempo, sobre todo en aquellos pacientes que tenían una falla respiratoria grave, porque en esos pacientes no se podían esperar el tiempo tan largo que demoraban en esa época los medicamentos en actuar para poder abordar la vía aérea de una manera segura. Frente a eso, se han hecho investigaciones y a día de hoy se sabe que la intubación orotraqueal de la vía aérea es un procedimiento que claramente tiene una exposición y generación de aerosoles muy grande. Y de cara a esta problemática que estamos enfrentando en el día de hoy, que es el COVID-19, sabemos que el principal mecanismo de transmisión que ya conocemos del COVID-19
es de persona a persona relacionado precisamente con este mecanismo, la aerolización, que no es más que la difuminación de las partículas de este virus en el aire, que sobre todo se generan cuando los pacientes tienen impulsos o tienen, digamos, generación de presión positiva o este tipo de reflejos que ocasionan liberación de estos virus desde sus pulmones hacia el exterior. En ese orden de ideas, es claro que cuando el personal de salud pretende practicar este tipo de procedimiento, se expone mucho. Y es por esa la razón que es de vital importancia tomar todas las precauciones adecuadas antes de ingresar a una sala para pretender realizar este procedimiento. Y ojo, cuando digo las precauciones adecuadas, no solo es utilizar correctamente los elementos de protección personal, sino además de eso también tener en la cabeza una planeación de lo que se va a hacer, ¿ya? Y eso depara, obviamente, tener en cuenta que en un equipo debe haber un líder, debe haber un auxiliar, debe haber un corredor, que ahora más adelante vamos a ir viendo cómo se compone este grupo, pero que la idea principal de esta conversación o de esta intervención que estoy haciendo a día de hoy es que podamos mejorar ese aspecto y no solo pretender pensar que ya con los elementos de protección personal estoy listo, estoy bien cuando voy a intubar, no, sino también preocuparnos por el proceso previo a la intubación, que es de vital importancia en el equipo de trabajo que va a pretender realizar este procedimiento. Lo que se pretende en este punto de intubación orotraqueal en los pacientes COVID-19, a diferencia de la intervención, digamos, cotidiana que se hace de secuencia de intubación rápida, es que aquí lo que nosotros vamos a pretender en este grupo de pacientes es reducir en primera instancia la cantidad de operadores por lo que ya les establecí. Además de eso, una adecuada utilización de elementos de protección personal, asegurar todos los elementos antes de comenzar, la utilización de la cabina de intubación, que es un elemento importante que, bueno, gracias a Dios y a la directiva de las instituciones podemos contar con esta cabina. El quinto es la priorización en el uso del videolaringoscopio, que a pesar de que no tenemos experiencia realmente en la clínica para su empleo, vamos a ir adquiriendo este elemento para ir entrenando y poder dentro de poco también utilizarlo dentro de nuestro algoritmo de intubación. Evitar el bolseo o la presión positiva, ¿no? Con el sistema AMBU, que es bolsa, válvula, máscara. Y además de eso, siempre utilizar el abordaje de secuencia rápida de intubación en este grupo de pacientes. A ver, porque como les digo, lo que pretendemos es que este grupo de pacientes no tosan y no generen aerosoles y no aumente el riesgo, por tanto, de aerolización y contaminación al personal. Entonces, con este tipo de abordaje, nosotros reducimos este riesgo y de esa manera también reducimos el riesgo también de contagio al resto del personal. Para seguir esta idea, el consenso que les traje al inicio, el consenso del Reino Unido frente a abordaje de vía aérea, establece estas tres palabras que me gustó mucho y se las quise compartir. Porque es claro que este tipo de procedimientos, cuando nos toca abordarlos, sentimos muchas emociones, que sabemos que estas emociones muchas veces nos dominan y nos impide poder realizar un procedimiento adecuado. A pesar de que nosotros tengamos ya una planeación previa, a pesar de que nosotros tengamos ya un entrenamiento previo, a pesar de que no es la primera vez que enfrentamos esta situación, podemos llevarnos o podemos dejarnos llevar por las emociones. Es por eso que ellos dicen que en el manejo de la vía aérea del COVID-19 tú debes tener tres cosas. Primero, debes tener seguridad. Y ojo, esa seguridad no solo es para el personal, sino que también debes hacer sentir seguro al paciente. Porque recordemos que no todos los pacientes que se van a intubar van a estar inconscientes. Hay una alta cantidad de estos pacientes que logran todavía estar conscientes, pero que se toma esta actitud por el grado de hipoxemia que tienen y se les explica, de hecho, de manera consciente a los pacientes. Entonces, es guardar esa seguridad, es transmitir esa seguridad, es que tu equipo también sienta esa seguridad. Que a pesar de que estás asustado, sí, porque el susto lo podemos sentir, estás segura de lo que estás haciendo porque tú sabes que tienes ese conocimiento adquirido y que también lo has puesto en práctica. El segundo punto que ellos establecen es que se sea preciso
¿En qué sentido? En el sentido de que se eviten técnicas poco confiables, desconocidas o repetidas. Es claro que cuando nosotros entramos a desarrollar una actividad que nosotros estábamos acostumbrados a realizar de una manera y entonces salen nuevas técnicas que mejoran de pronto la realización de ese procedimiento, queramos incluirnos de manera súbita o rápida para también practicarlo. Pero en esa curva de aprendizaje no nos detenemos a analizar que nosotros estamos en el campo de la salud. Es un campo en donde no podemos improvisar, en donde no podemos utilizar nuevas medidas si no estamos entrenados para eso y ni siquiera hemos recibido una capacitación. Es, por ejemplo, el caso de que algunas instituciones, listo, pueden adquirir los videolaringoscopios, y está estupendo, pero no entrenan a su personal. Entonces, claro, van a utilizar los videolaringoscopios, el personal se va a sentir en algunos escenarios un poco incómodo porque es un instrumento nuevo, así como habrá otros que se sentirán cómodos porque, claro, por medio de la tecnología pueden visualizar directamente las cuerdas vocales y todo este aparato de vía aérea, pero hace llegar a esos dos contrastes. ¿A dónde voy con esto? Voy que tenemos que utilizar las herramientas, las técnicas y el abordaje que mejor conozcamos para brindar de esta misma manera, regresando al primer punto, una seguridad en el procedimiento que yo voy a hacer y transmitírselo tanto a mi equipo de trabajo como al mismo paciente. Y el tercer punto es que estas medidas, este manejo de vía aérea debe ser de manera rápida. Y no solo que sea rápida, sino que además sea oportuna. Pero ojo, miren lo que dice acá. No hay que tener prisas, pero tampoco demoras. Es un momento que es de urgencia, es un momento en donde hay mucha tensión, pero de esa misma manera se debe conservar la calma. Porque si perdemos la calma, no pensamos adecuadamente y no vamos a poder proceder de una manera idónea en el abordaje pacientes. Por esa razón, la importancia de poder guardar esta premisa, de siempre estar tranquilos, pero en ejecución de las funciones que nos toca hacer. Bueno, dejando sentado eso y entrando en materia, el primer punto que les dije es el plan para la intubación orotraqueal. Dentro del plan para intubación orotraqueal, este consenso nos recomienda que tengamos unos puntos a evaluar o unos puntos que como equipo tenemos que siempre estar pensando. Crear una matriz en nuestra cabeza de que cuando se active el protocolo para intubación orotraqueal tenemos que estar atentos a pensar en este plan. El primer punto es la preparación. Cuando hablo de preparación, no solo es la preparación de todo lo que es equipos y todo esto. No, también hablo de la preparación institucional, porque la institución debe promover los espacios de capacitaciones, por ejemplo, como estamos haciendo ahora, para poder instruir a su personal y poder adoptar medidas que contribuyan al mejoramiento de este tipo de procedimientos que ya están siendo bastante frecuentes y que quizás por desconocimiento de algunos puntos hay personas que cometen algunos errores, pero es normal. Es un punto que hace parte de la curva de aprendizaje y podemos de esa manera poder apoyar o contribuir como institución al desarrollo pues también personal de cada uno de ustedes. Y también en preparación hablamos directamente del personal, que este personal debe contar también con las capacitaciones afines a la atención de este procedimiento, que como bien sabemos es un procedimiento generador de aerosoles. Deben conocer adecuadamente cómo es el paso a paso para la consultación de los elementos de protección personal, que es algo indispensable para cualquier procedimiento generador de aerosoles, incluyendo la intubación orotraqueal. Entonces, como primer punto, siempre eso. Hombre, estar atento, ¿qué herramienta me ofreció la clínica para poder yo sentirme seguro? Y segundo, tengo que siempre estar pensando en protección personal y vigilando que mi equipo también cuente con ese elemento de protección personal antes de entrar a la sala. Siempre tenemos que estar en función de eso. El segundo punto es disponer de un paquete de intubación orotraqueal para COVID. Bueno, aquí les traje esto dentro de la preparación, que es un score que se llama score de Macocha, en donde la guía recomienda que todo paciente que esté con probabilidades para intubación orotraqueal, se le practique este score para poder identificar si es un paciente que tiene una vía aérea de fácil acceso o una vía aérea de difícil acceso. Si se dan cuenta, todos son parámetros clínicos que de manera rápida podemos evaluar siempre y cuando tengamos el acceso a este score. Por esa razón, más adelante veremos que vamos a tener una herramienta que va a ser una herramienta de verificación o un checklist que tenemos que incluir este score para evaluarlo
cada vez que un paciente va a someterse a una intubación orotraqueal. Que entiendo, y son pocos segundos los que uno tiene en ese momento cuando el médico, en el escenario de pronto de las enfermeras de edificio, diga, vamos a intubar. A ver, pero por esa razón tenemos que buscar que cada uno del equipo tenga una función para repartirnos de ese modo las cargas y poder prever las cosas que pueden llegar a suceder. Entonces, como primera recomendación, cuando hay un paciente que tenga probabilidades que se va a intubar, realizarle este score para poder identificar si puede ser un abordaje de vía aérea fácil o un abordaje de vía aérea difícil. Cuando yo digo que es un abordaje de vía aérea difícil, cuando tiene más de 3 puntos, o sea, mayor o igual a 3 puntos. Es un score que, si se dan cuenta, va de 0 puntos a 12 puntos, siendo 0 fácil y 12 muy difícil. En ese orden de ideas, debemos planificar con base a este score cuál va a ser el plan de acción que vamos a tener como equipo en el abordaje de la vía aérea. Como le dije, el segundo punto, entonces, disponer de un paquete de intubación orotraqueal. A ver, trajo una imagen que fue el que encontré en el consenso y se las quería compartir porque, si se dan cuenta, este paquete está en una mesa que es de fácil movilidad y es algo que de pronto tenemos que adoptar también en la institución en caso tal de que a día de hoy no lo estemos haciendo. A donde estemos reposando ese kit o ese paquete que armamos para intubación orotraqueal de pacientes COVID, además de contener todos estos elementos, debe contar con esta facilidad que sea trasladable. Entonces, es una medida que quería compartirles para que ustedes lo sepan. ¿Y en dónde repercute la importancia de esto? Repercute en que si hay una mejor movilidad de ese equipo, al momento en que se tenga que afrontar un procedimiento de esta índole, no hay que poder cargar de pronto que la fisioterapeuta no pueda con el cajón porque pese mucho, porque hay muchos elementos o porque es muy grande y no lo puede agarrar. Entonces, tener esta mesita para poder trasladarlo y también sea mucho más fácil en el proceso de desinfección. Entonces, por esa razón se los quise compartir. A ver, la otra estrategia que recomiendan es tener una estrategia, ¿no? ¿Qué quieren decir con esto? Que siempre el equipo, antes de entrar al escenario de realización de intubación orotraqueal, debe plantear una estrategia con base a esta preparación previa que ha tenido. Y poder de esa manera decirle directamente a su equipo, el líder de ese equipo, decirle a su equipo cuál va a ser el plan de trabajo que se va a hacer. ¿Cuál es el plan A? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan C? Antes de entrar. Y siempre al final preguntar si existe alguna duda o existe algún aporte frente a ese plan que plantea el líder. Este plan no va a ser ajeno al algoritmo que yo les voy a compartir aquí, porque la idea es que sigamos este algoritmo que yo les comparto, que es con base, y más adelante veremos, a una guía que se organizó de una sociedad que se llama Sociedad de Vía Aérea Difícil, en donde ellos, a partir de un algoritmo, establecen cuáles son las medidas que podemos adoptar nosotros como personal de salud que está interviniendo en una vía aérea, y de esa manera te estadifica. Si el plan A te falla, utiliza plan B. Si el plan B te falla, utiliza el plan C. Si el plan C te falla, utiliza el plan D. Y de esa manera nos ayuda mucho a poder organizar también nuestro mapa mental en el abordaje de vía aérea. Ya el cuarto punto es involucrar al personal, involucrar el menor número de personal, que más adelante estaremos viendo cómo se debe disponer y organizar este grupo, como les estuve diciendo. El quinto punto es la utilización de los elementos de protección personal apropiados, que, como ya les había dicho en la charla en los protocolos de prevención intrahospitalaria de transmisión de este, el kit que correspondería, según la Sociedad Colombiana de Infectología, sería el kit número 1, el cual está constituido por un respirador N95 y protección ocular, teniendo en cuenta que, bueno, es un procedimiento generador de aerosoles, ¿no? Estos son los dos mecanismos de barrera que nos van a servir para evitar el contagio. Ya el sexto punto es no usar en lo posible procedimientos generadores de aerosoles, que claramente es lo que estamos practicando en la clínica, teniendo en cuenta dos consideraciones. Primero, menor exposición para personal de salud, y segundo, que es claro, y de hecho ya los estudios lo determinan de esa manera, que muchos de los pacientes que se llevan a ventilación mecánica, por este gran problema que existe a nivel estructural, a nivel ya capilar de microcirculación a nivel pulmonar, al momento de someterlo a esta carga de ventilación mecánica, la gran mayoría de los pacientes
fallecen. No es una medida que salva la vida, realmente es una medida de soporte y es así como tenemos que verla y hacer también ver a la comunidad en general, que piensan que porque hay más ventiladores, entonces hay más posibilidades de que la gente viva. No, no. Cuando se utiliza la ventilación mecánica en estos pacientes es porque ya no hay otra alternativa que ofrecerles en el sentido farmacológico de intervención no invasiva. Entonces, es un procedimiento que está muy relacionado con la mortalidad de estos pacientes y por esa razón se trata de evitar en lo posible y darle mucha chance a los pacientes de manera no invasiva con sistemas de oxigenación. Entonces, es un punto que también quería resaltar acá. El séptimo punto es centrarse en la rapidez y fiabilidad. Aquí lo que hacen referencia fue lo que les comenté, ¿no? Es un momento en donde no podemos estar ansiosos, no podemos sentir la desesperación o estrés o querer salir corriendo de ahí, sino que por el contrario, realizando todo este checklist, podamos nosotros tener la seguridad de poder afrontar esta situación con el profesionalismo adecuado. Ya la siguiente medida es usar técnicas y herramientas de trabajo que son conocidas, como bien les establecí previamente. Aquí les traje, ¿no?, todos los elementos que ellos recomiendan para utilizar durante este ejercicio, pero se los quise traer porque fíjense que ellos ahí tienen videolaringoscopio, que a día de hoy nosotros no contamos, pero como les digo que por favor Dios próximamente vamos a contar y estaremos haciendo las inducciones pertinentes para eso. Las otras medidas es quien debe intubar es el profesional con mayor experiencia frente a ese procedimiento. Ellos obviamente ahí mencionan que debe ser un profesional relacionado con la vía aérea, debe ser un anestesiólogo. No, digamos, son tan inflexibles en decir, no, quien debe intubar es un anestesiólogo y ya, no. Ellos dicen, organicen su equipo de vía aérea y ese equipo de vía aérea sea realmente el capacitado para que en una intervención inicial ellos sean los que sean los profesionales encargados. Ya la siguiente medida que ellos recomiendan es asegurarse de que todo el kit aérea necesario esté presente en la habitación, que esta es una medida de que ya tenemos que hacer dentro de la habitación, que confirmemos que todo esté dentro de la habitación. Usar una lista de verificación de intubación traqueal, que ya se las voy a traer a continuación, que es el checklist que les comento. Usar una ayuda cognitiva si surge dificultad, que como les dije, va orientada en el algoritmo que ofrece la Sociedad de Vía Aérea Difícil, que es este acá, que hay un plan A, un plan B, un plan C y un plan D. Muchas veces el plan B y el plan C van mucho de la mano, pero en términos generales, para no ahondar mucho en esto, aquí lo que vemos es que tras un fallo de una laringoscopía directa que no se puede intubar, lo que ellos recomiendan es que se debe realizar en primera instancia aseguramiento de la oxigenación de los pacientes. En este escenario, fíjense que se puede hacer con una máscara. Ellos recomiendan de COVID-19 que sea guiada por 2 personas y que además de eso, el sello sea con las 2 manos, con el objetivo de minimizar la aerolización. Quiero decirles que en caso de un fallo, estos pacientes por lo general, cuando ya tienen todas las drogas encima, sedantes, sedantes, analgesia y bloqueante neuromuscular, son pacientes que su oxigenación cae mucho, a tal punto en donde ni siquiera los saturadores reconocen cuál es la saturación. Por esa razón, el elemento que se tendría que utilizar idealmente acá para otra vez fomentar la desnitrogenación y disminuir el volumen residual que está lleno de nitrógeno, sino llenar todo de oxígeno, o sea, tratar de buscar eso, que otra vez los pulmones se llenen de oxígeno, es la bolsa válvula máscara, que es el conocido. En este escenario se tendría que practicar AMBU para poder otra vez rescatar la oxigenación de ese paciente, siempre y cuando se considere o se guarde esta relación, que es que se guíe con 2 operarios. Un operario es quien da realmente presión positiva y el otro operario es quien se encarga de fijar la máscara con buen sello para evitar que se generen aerosoles y de el riesgo. Ya una vez el paciente está oxigenado y ahí tú puedes considerar si volver a reintentar con otra laringoscopía o sencillamente pasar a la utilización de supraglóticos, que ellos recomiendan que sea de segunda generación, pero de primera generación, como es la típica máscara laringia, que más adelante la veremos también para que la vayamos conozcando, es un instrumento que claramente se puede utilizar y se recomienda utilizar en este escenario de pacientes, que probablemente puede generar más aerosoles,
que bueno, y entonces, no sé, quiero mejor intentar. Ok, eso es juicio clínico, sí, es juicio clínico, pero esto es una herramienta para en caso tal de que tengamos bloqueo y no queramos o pensemos que no vamos a poder intubar a ese paciente, una intubación orotraqueal, mientras damos chance que venga otra persona a auxiliarnos, podemos utilizar ese elemento que va a salvarle seguramente la vida del paciente. Ya ahí en el plan C, en el plan D, considerar siempre tratar de despertar al paciente, si las drogas que le pusimos pueden revertirse y buscar que el paciente otra vez recupere el esfuerzo respiratorio, porque podemos encontrar el escenario en donde el paciente sea no intubable, no ventilable. Y eso es catastrófico, eso es una urgencia y es la principal urgencia que podemos tener durante esta intervención. Entonces, es algo que siempre tenemos que considerar. Si el paciente, en caso tal de que tenga vía aérea difícil, puedo despertarlo de una manera rápida. Ahí, ¿qué tengo disponible para poder despertar a mi paciente? Ya en caso tal de que todos estos planes A, B y C fallen, tenemos este último plan que es el D, que es el abordaje FONA, que es el de acceso por el cuello, que es denominado también de manera quirúrgica como una cricotiroidectomía. Entonces, estos se los traje para que ustedes vean que siempre podemos armar mapas mentales del ejercicio o procedimiento que vamos a practicar. En este caso, la intubación orotraqueal. Entonces, también incluirlo dentro de ese checklist que tenemos que hacer previamente. Y este es otro que también lo incluye esta guía, que ellos denominan el vortex de la asistencia o la asesoramiento de la vía aérea, en donde ellos dicen que tenemos unas herramientas que podemos utilizar y no desesperarnos durante la práctica del aseguramiento de la vía aérea, que va en primera instancia desde la máscara facial cuando se realiza la preoxigenación hasta el tubo orotraqueal y finalmente a los dispositivos supraglóticos que ahí ejemplifican con una máscara laringea. Aquí lo que ellos dicen es que siempre tenemos que tener en consideración la manipulación de estos elementos. Uno, por el tema de contaminación, ¿sí? Y dos, porque siempre tenemos que tener los elementos apropiados para las personas, teniendo en cuenta el tamaño de esos elementos y además de eso también el tipo de elemento que se va a emplear. Y ya a partir de eso también siempre tener el tipo de succión, flujo de oxígeno adecuado, monitorización de tono muscular, que bueno, son medidas que se incluyen dentro de la intervención de la intubación orotraqueal. Ya por último es la utilización del lenguaje claro y comunicación asertiva. Y no por ponerlo de último quiere decir que es menos importante, chicos. A ver, hace un tiempo sucedió una situación precisamente frente a esto allá en la clínica, nos hicieron enterar, en donde hubo un encuentro precisamente porque no se tuvieron en cuenta estas medidas que yo les estoy comentando. A raíz de la poca comunicación que había entre el equipo, se hicieron algunos pasos de manera inadecuada que se pudo haber comprometido la seguridad y la salud de muchos de los que en ese momento estaban interviniendo la vía aérea. Por esa razón es la importancia del lenguaje claro. Cada vez que se vaya a hacer una acción se debe comunicar al equipo. No hay que tener pena. A ver, el lenguaje es el mecanismo universal para los seres humanos poder comunicarnos. Y si nos abstenemos de utilizarlo en situaciones de crisis, no vamos a tener un buen control de la situación. No necesariamente el líder, que es quien va a estar intubando, es quien debe tomar esa voz de comunicación. Si hay otros actores, dentro de eso está la enfermera, o dentro de eso está también la fisioterapeuta, que identifica que esta persona líder de pronto tiene problemas en comunicación, puede tomar el liderazgo ella en ese sentido, de poder decir, doctor, vamos a aplicar este medicamento, doctor, vamos a proceder a intubar, para que podamos en equipo poder comunicarnos y de esa manera estar tranquilos de que estamos haciendo bien nuestro trabajo y también empezar a disminuir toda esa ansiedad. Lo otro es la comunicación asertiva. No es lo mismo que yo grite, no es lo mismo que yo insulte, no es lo mismo que yo me ponga autoritario en ese momento, que yo me desespero a empezar a gritar a todo el mundo para que me consiguen las cosas, a que de manera asertiva yo le haga ver los errores que se están cometiendo y podamos corregir otra vez. Porque al momento en que yo tomo un liderazgo de este tipo frente a esta situación, hago que todo entre en caos. Y es una habilidad que se debe aprender a desarrollar
y que en estos momentos, sobre todo de crisis sanitaria, cada uno de nosotros tenemos que reforzar el lado de inteligencia emocional, ¿ya? Para saber cómo actuar en estas situaciones de crisis y siempre mantener la calma, que es lo ideal, lo que siempre tenemos que procurar hacer. Bueno, ya entrando en el segundo punto, que es organización del equipo, lo que recomienda la guía es que, como les dije, sea la menor cantidad de personas que estén dentro. En este orden de ideas, ellos establecen que debemos repartir o debemos disponer de 4 individuos para este procedimiento. 3 que van a estar en la parte de adentro con el paciente y una persona que va a quedarse en la parte de afuera, obviamente con la puerta cerrada. Y las funciones que ellos van a disponerse va a ser el líder o intubador, va a ser la persona o el individuo encargado de la monitorización y aplicación de drogas, que en este escenario sería la enfermera jefe, idealmente debería ser la enfermera jefe, y la otra persona debe ser la asistente de la vía respiratoria, que en este escenario debería ser idealmente la fisioterapeuta. Esto no quiere decir que de manera taxativa debe ser así. A ver, se puede presentar que hayan 2 intubaciones al mismo tiempo y el doctor que está en turno está asistiendo a uno, mientras en el otro lado se puede llegar a asistir a otro, porque la idea es que podamos adquirir los conocimientos para ir adelantando todos los procesos necesarios de intervención en los pacientes que tengamos que intubar. Entonces, es saber reconocer estas funciones y por esa razón quise invitarlos hoy a todos, personal médico, enfermería, fisioterapia, porque tenemos que tener las habilidades para asumir cualquiera de estos 3 roles. Es importante algo, si se dan cuenta la disposición de monitor y equipo de vía aérea está a la derecha monitor y a la izquierda del paciente. Y esta misma relación es la que se debe conservar en la disposición que debe tener la fisioterapeuta, que siempre debe estar del lado en donde está el equipo de vía aérea, y la enfermera debe estar en el lado en donde está el monitor. No puede suceder que estén de manera contralateral. Aquí yo les traje este ejemplo, pero es para que ustedes guarden esa relación, que si en caso tal, de pronto, los equipos de vía aérea están del lado derecho, sabemos que la asistente debe de trasladarse hacia este lado, y si la enfermera, si el monitor está del lado izquierdo, entonces la enfermera se sabe que debe trasladarse hacia ese lado. Pero lo ideal es este mapa que yo traje, que fue el que ellos recomiendan. A la derecha quien aplica las drogas y a la izquierda el asistente. Y obviamente el líder o intubador es quien siempre está a la cabecera del paciente. Entonces se genera una duda, ¿ven? ¿Y qué hace esta persona que está allá afuera viendo? ¿Está que atenta a ver qué puede ayudar? No, esta persona tiene una doble función. La primera función que tiene esta persona es hacer llamado a un profesional con más experiencia que pueda ayudar al intubador o a este primer líder a resolver el tema en caso de que encuentren una vía aérea dificultosa. Entonces, esta persona previamente debe saber a quién va a llamar. No es que corre, llama a no sé quiéncito y el número. No, no, no. Todo eso hay que planificarlo, todo eso hay que verlo. Antes de entrar a un escenario de intubación orotraqueal, todo eso hay que preverlo. Por eso esta persona que se queda en la parte de afuera, que debe estar ahí atenta y no puede estar tomándole la presión a los pacientes en otro momento. No, no. En ese momento se suspende cualquier actividad y estamos en pro a la asistencia de este paciente. Debe estar atento a ese punto principal. Y el segundo punto, que no debería pasar, pero bueno, también se asigna que es una función en caso tal de que falte algo dentro del escenario de intubación, esta persona sería la encargada de poder asistir para poder acercarles ese elemento que hace falta. Como les digo, no debería pasar porque todo debe estar preparado dentro de ahí de la sala. Ahí siempre tenemos que tener todo eso preparado antes de comenzar la intubación del paciente. Bueno, esta es la lista de verificación. Es una lista de verificación que adapté a la que trae en inglés este consenso. Si bien es cierto, ellos establecen que esta lista de verificación debe tener 3 componentes. Una acción que yo debo hacer fuera de la habitación, una acción que yo debo hacer dentro de la habitación y una acción que hago después de la intubación. Entonces, si se dan cuenta aquí, fuera de la habitación hay 3 puntos críticos, que es el tema de los elementos de protección personal y todo lo relacionado con esto, el equipo de preparación y además de eso la preparación en caso de una vía aérea dificultosa. En el primer punto, que es la utilización de elementos de protección personal, el principal hincapié que ellos hacen es en el lavado de manos, que debe ser un correcto lavado de manos antes de colocarse los elementos de protección personal o recambiárselos en caso de que haya que recambiárselos para entrar ahí a la habitación. Y ahí dan, pues, digamos, las disposiciones para ellos de lo que se utiliza como elementos de protección personal, que si se dan cuenta no varía mucho con lo que se recomienda tampoco acá en Colombia,
según la Sociedad Colombiana de Infectología, haciendo la salvedad que la utilización de gorro y polainas es de tema opcional. Actualmente nosotros en la institución estamos utilizando gorro para hacer todo este tipo de intervenciones y de hecho para estar dentro de las unidades, y las polainas sí que no representan ninguna utilidad utilizarlas debido a que el calzado que se va a utilizar dentro de la institución debe ser, ojo, no que vaya a decir, no, que idealmente no, debe ser de uso exclusivo dentro de su labor. Ese calzado no puede salir de allí, debe quedarse allí, en el locker que ustedes tienen dispuestos para guardarlos y deben ser de uso único dentro de la institución. Ya lo otro que se debe tener claro aquí, dentro de esta primera fase, es iniciar este checklist. Aquí en este apartado donde se están comprobando los elementos de protección personal, uno de los compañeros, que no necesariamente debe ser el líder, debe empezar el checklist a ver si todo está completo. A ver si dentro de los elementos de protección personal todos estamos bien, a ver si ya los roles los tenemos asignados, a ver si ya definimos a quién vamos a contactar, o la persona que está encargada en el corredor ya sabe a quién va a contactar en caso de que el líder o el intubador tenga necesidad de asistencia. Siempre se debe cuadrar eso. Y además de eso, los siguientes puntos. Hacer un checklist completo. Es aquí donde se debe iniciar el proceso. Ya en el segundo punto, que es equipo de preparación, lo que ellos recomiendan es siempre confirmar, y esto de modo de los roles, fíjense que, como les dije, hay un líder, hay un asistente de intubador, hay una persona encargada de drogas, monitor y temporizador, y hay una persona encargada del corredor. La persona líder debe estar en este momento pensando en la estrategia que se va a implementar en este paciente, teniendo en cuenta previamente la evaluación que él considera en el paciente, según los scores según el score que les mencioné, para que de esa manera, una vez ya se haga toda esta lista de verificación y antes de entrar al cubículo del paciente, el líder se detenga a revisar que todos estemos bien, todos tengan los elementos de protección personal y a repasar cuál es el plan que se va a hacer de manera clara, de manera asertiva, decir, bueno, vamos a pasar a realizar intubación orotraqueal de este paciente mediante secuencia de intubación rápida. El plan A que tenemos es ese, ¿no? Secuencia de intubación rápida. El plan B que vamos a disponer en caso de que fallamos con este paciente va a ser ventilación con presión positiva y además de eso colocación de máscara laringea, por lo que considero que ya todo está preparado para eso. Y en caso de que tengamos un plan C que utilizar, vamos a utilizar el boogie, que es un elemento que también les voy a decir o les voy a mostrar en qué consiste. Corredor, por favor, si llegamos a este plan C, comuníquese con la persona que corresponda para que venga a asistirme y me pueda ayudar a abordar a este paciente, la vía aérea de este paciente. Ese es el papel del líder, antes de ingresar, organizar. La asistente del intubador es quien se debe encargar de vigilar que todos sus elementos o todo el kit de intubación esté en perfecto estado, que todo esté en orden, que tenga todos los elementos en su kit, hacer una revisión de ese kit, si es necesario sacar todo, ponerlo en una bandeja para que ella vea que todo esté completo, es necesario hacerlo, se hace. Entonces, esa es su función principal y por la que ella debe velar. Y la función de la tercera persona que se encarga de droga, monitor o temporizador, debe estar atento de los medicamentos que se van a emplear durante la intubación de secuencia rápida. En este caso deben ser la droga analgésica, la sedante, el bloqueo neuromuscular, los vasopresores, los inotrópicos, los antiarrítmicos, tener preparado ya la sedación de mantenimiento una vez intuba al paciente, tener líquidos endovenosos, que previamente a pasar todas estas drogas se deben pasar los líquidos endovenosos. Eso, ella, digamos, es su función dentro de este escenario. Y además de eso, también procurar preguntar el peso, la talla y las alergias del paciente. ¿Por qué el peso? Porque todos estos medicamentos se utilizan con miligramos por kilogramo, entonces necesitamos saber el peso de los pacientes. ¿Por qué la talla? Porque al momento de cuadrar los parámetros ventilatorios necesitamos establecer un peso predicho que se establece a partir de la talla de los pacientes. Entonces tenemos que tener claro cuál es la talla antes de entrar. Para no, oye, no sé quiéncito, averíguame cuál es la talla. No es momento. Ya esto teníamos que haberlo anotado en el checklist y ya la asistente del intubador, que esta es una también de sus funciones a estar atenta, es determinar la talla para saber cuál es el peso predicho y con base a eso poder cuadrar los parámetros ventilatorios.
Ya en la tercera parte de esta primera intervención que ellos recomiendan es la preparación para la dificultad, que ahí es lo que le digo que el líder debe estar pensando y ejecutando en su cabeza, hacer este mapeo mental de cuáles son los planes que él va a disponer para este paciente en particular. Además de eso, como les dije, él también debe pensar si cuenta con los elementos necesarios para despertar al paciente en caso tal de que se encuentre con una vía aérea no intubable, no ventilable. Y una vez ya se comprueben todas estas medidas, al final de que él haga todo este mapeo y se lo comunique a su equipo, como les dije, debe decir, ¿están de acuerdo con el plan que vamos a realizar? Por lo que el resto de gente debe contestar, sí, sí, doctor, ok, ¿tienen alguna duda? No, doctor. Y ahí, en este punto, es en donde ya proceden a ingresar a la habitación. A que todos estemos claros, que todos cumplimos con nuestras funciones y vamos a disponernos a entrar porque ya tenemos todo preparado para entrar. Aquí parece que aquí pasaríamos como 10, 20 minutos en hacer todo esto, pero realmente no es así. Recuerden que esto es un procedimiento que hay que hacerlo muy rápido, pero tenemos que tener ya todo esto preparado de modo que cuando ya tomamos esa decisión simplemente sea ya organizar, ¿sí? Jalar todas las cosas ahí a cercanía de la habitación para poder simplemente hacer el checklist de manera rápida y lo antes pronto poder ingresar. Ya la segunda parte de esta intervención que ellos recomiendan ya es dentro de la habitación, en donde el líder debe disponerse a realizar la evaluación de la vía aérea a partir del score de Macocha, como les dije. Una vez ya se realice esto, también debería identificar la membrana cricotiroidea en caso tal de que tenga que hacer una cricotiroidotomía. Además de eso, se debe también evaluar que el paciente esté correctamente monitorizado con EKG, saturación, presión arterial y si se dispone, ¿no? Capnografía también. Debe el paciente también verificarse que tenga accesos venosos permeables antes de iniciar cualquier procedimiento, que idealmente deben ser 2 cuando se van a llevar a cabo este procedimiento, que deben ser de grueso calibre también, ¿no? Se debe disponer de una posición óptima en los pacientes, que recordemos que la posición óptima de intubación es la posición de olfateo, que es la de hiperflexión del cuello, en donde además de eso se debe acompañar de una angulación de 25 grados que se hace gracias al apoyo de una almohadilla o de una colchita, algo por el estilo que haga que se eleve la cabeza, que es con el objetivo de poder alinear los ejes de la vía aérea, son el eje bucal, el eje faríngeo, el eje laringio, que finalmente son los que van a permitir que la vía aérea se vea de una manera idónea cuando se practique la laringoscopía directa. Ya lo otro que ellos toman ahí a consideración con relación a la posición es que, bueno, se cuente también con un colchón firme que no esté inestable y de pronto los elementos que vayamos a apoyar en el colchón no se vayan a caer ni nada de esto. Ya la otra medida es la preoxigenación óptima, que se debe hacer por más de 3 minutos. Siempre se debe visualizar también que se esté oxigenando el paciente. Aquí lo que se recomienda es que la oxigenación inicial se realice con máscara con bolsa de reservorio, que es de los elementos no invasivos que generan poca cantidad de aerosoles, que brinda la mayor cantidad de FiO2, que estamos hablando entre un 80 y un 90%. De esta manera cercioramos que el paciente durante esos 3 a 5 minutos, como les dije, el oxígeno a nivel de la capilaridad pulmonar aumente y el nitrógeno disminuya. Por esa razón disminuimos el volumen residual y aumentamos de esa manera el volumen corriente en los pacientes, condicionando de esta manera que ellos puedan soportar un periodo de apnea durante 4 a 5 minutos, que en promedio es lo que demora en apnea cuando se hace la secuencia de intubación rápida. Claro, lo ideal es que fuera menos tiempo, pero viéndolo a la realidad, en términos generales es lo que se demora mientras se intuba, se pasan todas las cosas, se conecta el ventilador, se desclampea, mientras se hace todo esto, es en promedio lo que demora. Ya el otro punto es optimizar la condición del paciente antes de realizar la intubación orotraqueal, que lo ideal aquí es que utilicemos antes de pasar la sedación, pasemos líquidos endovenosos a 1 cc por kilo, líquidos isotónicos sobre todo, y el uso de vasopresores e inotrópicos, que también se debe considerar en aquellos pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica previa intubación orotraqueal. ¿Ya? Tenemos que tener presente el uso de vasopresores e inotrópicos. En este caso, pues, recomendamos la utilización de noradrenalina como vasopresor y inotrópico de ser necesario la utilización de atropina. La preparación también de la sonda nasogástrica, que es un elemento que se debe colocar ya después de intubar al paciente, y considerar también, ellos dicen, la inducción de secuencia retardada,
Y bueno, eso lo crearon o es una modificación de la secuencia de intubación rápida, en donde establecen que se debe practicar en aquellos pacientes que sobre todo estén agitados, ya que no son colaboradores, se debe entonces dar un inicio más lento del proceso de sedación o premedicación, para que los pacientes no entren más en angustia. Una vez ya hagamos este chequeo, ya ellos entonces dicen, listo, cumplimos con todo el chequeo, ahora sí, vamos a proceder a iniciar la secuencia de intubación rápida. Es aquí en este momento en donde ya se va a comenzar a intervenir. Ahora, ¿en qué consiste esa secuencia de intubación rápida? En particular en los pacientes COVID, que se los traje aquí en este apartado de cuidados post-intubación, porque, bueno, en primera instancia no entra acá, y sí quería dejar claro cómo debe ser este paso a paso, al menos de esta manera que sea replicable. Si se dan cuenta aquí, cuidados post-intubación, que ya es después de terminar la intubación, aquí yo les menciono que el manejo de la vía aérea, lo primero que ustedes deben objetivizar es la utilización de la cabina de intubación. La cabina de intubación debe estar como primera medida antes que cualquier otro ahí a la cabecera del paciente. Es el primer elemento que tenemos que colocar para iniciar la intubación orotraqueal. Una vez ya coloquemos la cabina de intubación, pasamos a reorganizar todos los elementos que vamos a utilizar de primera mano en la cabecera, como el laringoscopio, los tubos previamente probados, que los neumataponadores sirvan, que tengamos tubos de diferentes calibres. Recordemos que en hombres lo ideal es que utilicemos tubos de 7,5 a 8, en mujeres de 7 a 7,5. Esto variará en dependencia a lo que encontremos cuando hagamos la laringoscopía y visualicemos las cuerdas vocales y visualicemos también la apertura de la vía aérea. Importante aquí que los tubos en la parte en la parte sí, de la disposición de arriba, en donde está la boquilla que va conectado al ventilador, debe ir tapada con un émbolo de jeringa plástico. Este émbolo que tienen las jeringas que sirven para poder pasar. Este émbolo se debe colocar dentro del tubo como una medida preventiva que se adopta para que cuando vayamos a pasar el tubo, que se genera realmente poca cantidad de aerosol, pero se genera, ese aerosol no vaya a salir y no vaya a impactar en el trabajador que vaya a estar realizando este procedimiento. Además de eso, conjunto al émbolo debe también entrar la guía metálica sobre el tubo para poder darle la forma arqueada que deseamos de 90 grados aproximadamente en la punta y así permita tener un acceso mucho más fácil. Hay que recordar aquí que la guía no puede sobrepasar el tubo orotraqueal, sino que más o menos debe quedar a 1 o 1,5 centímetros antes de sobrepasar este tubo. La otra consideración es que una vez ya pasemos el tubo, inmediatamente la asistente de intubación, que en este caso es la fisioterapeuta, debe iniciar las medidas de aseguramiento del tubo, que es insuflando el neumataponador, el baloncito, y verificar que esté correctamente, que no esté desinflado y que no hayan inconvenientes por este aspecto. Una vez aseguremos el balón, que es algo prioritario, siempre debemos asegurarlo antes de hacer cualquier cosa, ya procedemos entonces a retirar la guía, pero ojo, no se va a retirar en su totalidad, porque recordemos que tiene el émbolo de jeringa. Aquí la idea es que sostengamos el émbolo de la jeringa y poco a poco vamos retirando la guía hasta un 80% de esa guía con el objetivo de poder pinzar el tubo orotraqueal. Y recordar que no se debe pinzar con el lado traumático de las pinzas, que es en donde tienen, digamos, las aberturas que aprensan, sino que se deben utilizar las porciones medias de estas pinzas, que no son traumáticas, sino que lo que van a hacer únicamente es colapsar y no dañar el tubo, que es lo que se pretende. Una vez ya entonces yo pinzo, siempre teniendo cuidado que no vaya a pinzar también la guía, a ver, porque si pinzo la guía no voy a poder sacar. Entonces se recomienda que este pinzamiento debe ser en la porción media ya del tubo, donde tú te estás dando cuenta que ya la guía está por arriba de ese punto donde tú pinzas. Ya una vez tú pinzas, retiras el émbolo, retiras la guía. En ese paso ya se procede a la auxiliar o al ayudante de intubación a pasarte el circuito respiratorio, que siempre debe tener un filtro en ese punto. Ahí siempre va a haber un filtro entre comunicación del ventilador y el tubo orotraqueal. Recordando además que deben también tener los dos filtros en los puntos de inspiratorios y expiratorios de los ventiladores. Entonces se debe conectar esa disposición al tubo orotraqueal. Y una vez ya conectado, que debe estar también conectado ahí mismo el sistema de succión cerrada,
ya previamente por parte de la ayudante o el auxiliar de intubación, ya se procede a despinzar y a iniciar la ventilación según los parámetros previamente prefijados. Ese sería, digamos, el paso a paso que tenemos que hacer cuando vayamos a disponer o vayamos a realizar la secuencia de intubación. Ojo, acá no pongo lo de la aplicación de la droga y eso, ya les voy a explicar cuándo va a ser el momento de la aplicación, sino que es para poder incluirlo aquí en este checklist que podamos tener de fácil acceso ahí dentro de la unidad. Ya lo otro que se procedería a hacer sería la inserción de la sonda nasogástrica y además de eso ya a colocar al paciente en decúbito prono una vez ya terminemos de asegurar la vía aérea. Que este procedimiento debe ser llevado a cabo por el equipo que se encarga de intubar también, porque recordemos que esta va a ser una medida que se debe adoptar en este grupo de pacientes para mejorar la oxigenación de ellos. Bueno, ya una vez terminemos este proceso, se da la eliminación cuidadosa de los equipos, la descontaminación de los equipos reutilizables, que ahí incluimos el laringoscopio, ¿no? Que ahora vamos a ver cómo se descontamina. Este punto de completar y mostrar el formulario de intubación, tendríamos que averiguar si aquí en Colombia existe un formulario de intubación. Realmente no lo pude encontrar, pero probablemente sí exista, habría que buscarlo. Y de caso de ser necesario iniciar ese formulario, tendríamos que iniciar completar ese formulario también. Ya las otras medidas es remover los elementos de protección personal, que aquí el punto claro es siempre remover esos elementos de protección personal de manera pausada para minimizar el riesgo de que los aerosoles que se pudieron quedar circunscritos ahí en esos elementos que tienes, que estabas utilizando durante ese procedimiento, pues no se vuelvan a dispersar. Y el cuidado correcto o la correcta realización de higiene de manos es indispensable una vez ya termines de quitarte esos elementos de protección personal. Ya que hay un punto que, bueno, según el consenso ellos establecen que tú puedes limpiar esa habitación ya después de 20 minutos de haber terminado la intubación orotraqueal, porque durante ese tiempo todavía quedan partículas de aerosoles de este virus dispersas en la habitación. Hay algunas otras bibliografías que establecen que este tiempo es mayor, puede ser de hasta 3, hasta 6 horas, pero como actualmente estamos en pro de poder identificar muchas cosas todavía con el COVID, bueno, podemos estandarizar, ¿no? El tiempo máximo que de hecho apoya la Organización Mundial de la Salud a día de hoy, que es las 6 horas. Yo traje esto acá de 20 minutos porque fue lo que se tiene acá en el consenso. Entonces, como recomendación, cada vez que terminemos una intubación orotraqueal, al menos esperar un plazo de 3 a 6 horas para poder otra vez incluir la habitación de ese modo. Es la indicación que tenemos que tener en cuenta. Así que debemos siempre saber a qué hora terminamos el procedimiento para que ya sepamos a qué hora se puede pasar a limpiar. Ya aquí es toda la herramienta de checklist, que esta va a ser la que vamos a empezar a utilizar dentro de la unidad a partir del día de mañana, para tenerla ahí junto a todo digamos, el kit que tenemos armado para intubación. Ya lo que pasaría entonces, como les dije ahora, sería la secuencia de intubación rápida, que como les digo, varía en la intubación orotraqueal porque es el aseguramiento de la vía aérea de manera rápida. ¿Qué es rápido? Un intervalo de tiempo inferior a 1 minuto. En 1 minuto tú debes ya tener a tu paciente intubado y en ventilación. Entonces, ¿esto con qué objetivo se hace? Se hace con el objetivo de poder asegurar la oxigenación en pacientes críticos y en aquellos que tienen alto riesgo de broncoaspiración. Las indicaciones, pues, además de lo que ya les establecí, que son en aquellos pacientes que se desconoce si tuvieron una ingesta de alimentos y que estén además críticos, como por ejemplo en los pacientes con obstrucciones intestinales, en los pacientes con depresión del sistema nervioso central, politraumatismo, insuficiencias respiratorias graves, que sobre este grupo entraría los pacientes con infección con COVID-19, estaría, digamos, indicado la realización de secuencia de intubación. Lo otro que, bueno, hay que considerar aquí es el paso que se tiene. Para que sea una secuencia de intubación rápida siempre debe ser una premedicación, una hipnosis y posteriormente un bloqueo neuromuscular, que es el orden lógico que siempre debemos guardar en nuestra cabeza. Y que la enfermera a cargo de esta aplicación de medicamento también siempre debe respetar. El objetivo de esta medicación en este orden, ¿cuál es? Y de la aplicación de estos 3 medicamentos necesariamente, que se evite que los pacientes tengan efecto de tos, porque si tosen aumenta la cantidad de aerosoles generados a raíz de este fenómeno y por esa razón, bueno, hay mayor aumento de contagio, ¿no? Entonces,
Siempre se debe dar a estas drogas, esperar al menos un minuto, que dando las dosis ideales, en un minuto el paciente ya debe estar en óptimas condiciones para intubación, y además de eso el riesgo de que tosa va a ser mínimo. Aquí lo de la secuencia de intubación retardada, que ya les expliqué que sobre todo se aplica en pacientes retardados. Sé que esta diapositiva es un poquitito cargada y dirán, mierda, ahora el doctor va a empezar a explicar ese poco de cosas. A ver, pero aquí simplemente hay unos puntos claves que quiero resaltar. Frente a la secuencia de intubación rápida, de manera general, se estandarizó una mnemotécnica, que son las de las 7P. ¿Con qué objetivo se hizo? Con el objetivo de que la persona que está liderando el proceso tenga ese mapa mental de cuáles son esas P y pueda de esa manera ir una para poder avanzar. Dentro de la preparación, que es la primera P, hay un punto crítico que siempre debemos recordar, que es la verificación con la lista de chequeo, con el checklist. Es lo primero que siempre tenemos que tener en la preparación. Lo segundo es la colocación de la cabina de intubación, que es un punto en donde quiero resaltar que es aquí en este momento en donde se debe colocar la cabina de intubación antes de iniciar el resto del procedimiento. Y lo tercero, que el líder también debe estar en disposición de explicar al grupo el plan que se va a abordar de vía aérea, y él también lo debe tener claro dentro de su mapeo general. Ya la segunda P, que es preoxigenación, como les mencioné, se hace idealmente con máscara de reservorio durante 3 a 5 minutos, ofreciendo una FiO2 al 100% idealmente, buscando de esta manera pues, poder oxigenar y darle chance a que en el periodo de apnea que va a estar sometido el paciente, él tenga la suficiente cantidad de oxígeno en los pulmones, dentro de lo que cabe, porque sabemos que estos pacientes con SDRA tienen poca captación de oxígeno y poco proceso de intercambio gaseoso por todo el daño estructural que existe, pero bueno, se hace este procedimiento con el objetivo de ofrecerle ese tiempo para que los operadores puedan intervenir. Ese es el punto, digamos, importante aquí en preoxigenación. Ya en premedicación, parálisis hipnosis, la premedicación la llevamos plenamente con el analgésico, que en este caso el ideal sería el fentanil. Viene en presentación de 0,5 miligramos en 10 mililitros en la clínica, y la dosis que vamos a utilizar es de 1 a 1.5 microgramos por kilogramo. La determinación de qué dosis voy a usar dependerá del estado hemodinámico del paciente, porque recuerden que el fentanilo tiene una principal, bueno, esto es la máscara la cabina de intubación que disponemos ahora en la clínica, para que ustedes la vayan conociendo. Tiene un acceso delantero, que es por donde el intubador pues, va a acceder a la vía aérea, un acceso que es lateral, que es por donde el auxiliar va a estar disponiendo todo lo que son material de succión, los circuitos ventilatorios y todo este tipo de elementos. Y lo que quería mostrarles era esto. La principal limitación del uso del fentanilo es que, bueno, tiene efectos inotrópicos negativos, lo cual puede condicionar a que el paciente pueda tener bradicardia, leve hipotensión y sobre todo depresión respiratoria. Precaución con el fentanilo, nunca aplicar rápido, nunca. Tampoco grandes dosis. Grandes dosis que son mayores de 500 microgramos. Porque cuando se hace esta administración rápida y en altas dosis, puede condicionar la aparición de una condición muy fea durante este proceso de intubación que se llama tórax leñoso. Entonces, es una situación que va a complicar aún más, si es una vía aérea difícil, el proceso de intubación. En el caso de que se llegue a presentar un tórax leñoso a raíz de la aplicación del fentanilo, recordar que el tratamiento inicial y el óptimo para esto es la administración de succinilcolina en las dosis que se recomiendan para bloqueo neuromuscular en secuencia de intubación rápida, que es de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo. Entonces, eso es lo que quería traerles, que deben considerar como equipo siempre que utilicen este medicamento, el fentanilo. Y bueno, la indicación de por qué utilizarlo es porque propicia el control del dolor, atenuando la respuesta neurovegetativa de la laringoscopía, que aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial en algunos pacientes. Entonces, por esa razón utilizamos el fentanilo. Ya la otra droga que podemos utilizar dentro ya de parálisis e hipnosis, iniciando primero con las drogas hipnóticas, vamos a separarlo dependiendo del estado hemodinámico del paciente. Si es un paciente con alto riesgo o plenamente con inestabilidad cardiovascular, vamos a utilizar ketamina, que viene en ampollas de 500 miligramos en 10 mililitros, y la dosis a emplear va a ser de 1 a 2 miligramos, que también esta dosis dependerá del estado hemodinámico del paciente. Pacientes que están bastante golpeados hemodinámicamente, dar altas dosis del mismo, porque la ketamina, al contrario que el fentanilo, el midazolam y que otras drogas, produce todo lo contrario. Él produce elevación
de inotropía, es decir, acelera la frecuencia cardíaca, acelera la presión arterial, acelera el flujo sanguíneo cerebral, todo lo aumenta. Entonces, en pacientes que están inestables hemodinámicamente, utilicemos dosis altas. En pacientes que están con riesgo de inestabilidad hemodinámica, podemos utilizar dosis intermedias o dosis bajas. Recordar que todas estas dosis deben ser por el peso real del paciente. Y si tiene bajo riesgo de inestabilidad hemodinámica, podemos utilizar midazolam, que la presentación es de 15 miligramos en 3 mililitros y la dosis a emplear sería de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo, que es una dosis inferior a la que se recomienda normalmente en la secuencia de intubación rápida, pero recordemos que además del midazolam se están aplicando fentanil, se está aplicando bloqueante neuromuscular y en coadyuvancia estas drogas ayudan a que el paciente entre en un buen plano sedativo, hipnótico y de analgesia. Y ya por última razón están los bloqueantes neuromusculares, que en este escenario se emplean dos, el rocuronio y la succinilcolina. Realmente en la mayoría de los pacientes se debería emplear la succinilcolina como primera alternativa. Esto acá es un mapa que traje de ketamina, midazolam y propofol, que lo dejé como una alternativa en caso tal de que de pronto no tengamos midazolam ni ketamina. Pero idealmente el propofol no lo utilicemos porque tiende a bajar mucho la presión, baja hasta un 15% de la presión arterial de estos pacientes y seguramente eso va a ser condicionante para que ellos entren en estado de shock y, ¿por qué no, de parada cardiovascular? ¿Qué les quiero mostrar específicamente en este cuadro? Las limitaciones que tenemos o precauciones que tenemos que tener con estas drogas, más que mostrar otras cosas ahí de duración y eso. Acá, con la ketamina, fíjense lo que le dije, la utilizamos en aquellos pacientes con shock, sobre todo de tipo circulatorio, y que tengan esas hipotensiones severas o asma graves. En ese grupo de pacientes se van a beneficiar más del uso de ketamina. ¿Y cuáles son, digamos, sus precauciones o contraindicaciones más bien? En aquellos pacientes que están hipertensos, en aquellos pacientes que tengan un shock cardiogénico, en aquellos pacientes que tengan hemorragia cerebral. En este grupo de pacientes no podemos utilizar ketamina, porque lo que vamos a generar es mayor daño que beneficio. Así que siempre tener en cuenta esto. El midazolam, la recomendación de utilización o la indicación son en aquellos pacientes que, bueno, tú vas a intubar y además de eso tienen un estatus epiléptico. Sería como su indicación, digamos, fiable. Y la contraindicación donde tenemos que tener principal preocupación es aquellos pacientes que estén hipotensos o en estado de shock circulatorio. Porque recordemos que este también baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca. El propofol, como les dije, su indicación ideal, bueno, sería epilepsia, hipertensión endocraniana, asma, emergencias hipertensivas, que sobre todo en este último escenario es en donde deberíamos considerarlo en este grupo de pacientes que haya que intubar. Si además de tener infección por COVID, tiene una emergencia hipertensiva que está mal controlada, podemos acceder a utilizar propofol, que sería una buena alternativa para utilizarla. ¿Cuál sería su principal contraindicación donde deberíamos tener mayor cuidado? En aquellos pacientes que están hipotensos, que están bradicárdicos o que están también en estado de shock. Entonces, eso serían las consideraciones con los hipnóticos. Y ya con los bloqueantes neuromusculares, de esto quiero resaltarles sobre la succinilcolina las contraindicaciones. Más que las relativas, vamos a las absolutas. En aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal, que además de eso se relacionen con hiperpotasemia grave, no se puede utilizar succinilcolina. Y no solo en la insuficiencia renal, sino en cualquier condición en donde probablemente pueda tener hiperpotasemia grave o desarrollo de hiperpotasemia grave, que son un grupo de pacientes. ¿Cuáles son? Aquellos pacientes con ACV aquellos pacientes con ACV, politraumatizados, que estén inmovilizados de manera prolongada, que es lo que vemos dentro de las unidades de cuidados intensivos, los grandes quemados y los pacientes sépticos. En estos pacientes hay que tener mucho cuidado con el empleo de succinilcolina. Ya con las miopatías congénitas y esclerosis múltiple, bueno, claramente no se puede emplear por temas ya de fisiopatología. Pero sí quería traerles esta idea de dónde no se utiliza. Y lo otro que quiero mostrarles de la succinilcolina es de los efectos adversos o efectos secundarios que con mayor frecuencia encontramos y que no nos debemos alarmar. El principal efecto secundario que van a encontrar apenas aplican succinilcolina van a ser las fasciculaciones, que van a ser estos movimientos involuntarios que va a tener el paciente en el cuerpo y que ustedes van a pensar que el paciente está convulsionando. A ver, no es que esté convulsionando, sino que esta droga genera una despolarización total de todas las células musculares del cuerpo y se genera esa vibración, que no debe ser superior o no debe superar los 10 a 15 segundos. En 10-15 segundos por lo general tienden a desaparecer. Y la presentación que tiene por lo general es de cabeza a pies.
Ojo, no es taxativo de esta manera, pero en mayor frecuencia es la distribución que tiene la fasciculación. Cuando ya las fasciculaciones desaparezcan de los pies, ahí en ese momento es donde se indica ya o se puede pensar que ya el paciente está en óptimas condiciones para realizar la intubación por otra. Ese es el principal efecto secundario que podemos encontrar en este grupo de pacientes. Y el segundo que les quería compartir es la cialorrea, que es la producción excesiva de saliva, que tiene que ver mucho con el mecanismo de acción de la succinilcolina. Pero en términos generales, ¿cuál es la importancia de esto? Que cuando apliquemos succinilcolina, muchos de estos pacientes van a estar generando mucha salivación. Entonces vamos a tener que estar utilizando los sistemas de succión y tenerlos preparados funcionantes porque seguramente vamos a usarlo en estos pacientes. Ahí en este escenario que podemos emplear la succinilcolina, podemos recomendar también el uso de atropina como anticialogogo, porque recordemos que la atropina es un anticolinérgico. En este escenario la dosis a emplear sería de 0.02 miligramos por kilogramo hasta una dosis mínima de 0.1 y una dosis máxima de 0.5. Más de eso y menos de eso no se recomienda. ¿Por qué menos de eso no? Porque tiende a producir un efecto de bradicardia paradójica que en vez de producir todo lo contrario, porque él tendría que producir taquicardia, cuando sea dosis inferiores de su efecto terapéutico produce una bradicardia. Y más de eso, porque vamos a tener todos los efectos que conseguimos con un anticolinérgico como la atropina, que es taquicardia y bueno, todos los efectos que producen los anticolinérgicos. Entonces, esas serían las dos precisiones que quería darles frente al empleo de la succinilcolina, que tenemos que tener bastante cuidado, sobre todo en este tipo de situaciones. Ya la otra droga que es el rocuronio, es una droga que es un aminoester, es mucho más amigable con pacientes que están inestables hemodinámicamente, por eso su indicación sobre todo debe repercutir en aquellos pacientes que estén con inestabilidad hemodinámica, porque es un medicamento que es mucho más seguro en el empleo y tiene un mejor perfil hemodinámico que inclusive que la succinilcolina. Entonces, en este orden de ideas, el principal efecto secundario que se puede presentar, que es muy infrecuente que se presente en el rocuronio, son los shock anafilácticos. Hay que estar atento en estos pacientes que pueden presentarse reacciones alérgicas, pueden realizar broncoespasmos y tenemos que también como equipo estar preparados para identificar cuando un paciente tiene un broncoespasmo a raíz de la aplicación de rocuronio y cómo atender también ese broncoespasmo. Ya aquí las dosis de rocuronio empleadas o ideales que recomienda esta guía es de 0.6 a 1.2. Es claro que, de hecho, estuve conversando con el doctor Cristian, el intensivista de la clínica, él me decía que con dosis de 0.6 basta para llegar a un plano de bloqueo neuromuscular, pero bueno, esta es la recomendación que hay ahí, se las quise traer de la misma manera como la dispuse. ¿Por qué la importancia de esta dosis de 1.2? Porque con dosis de 1.2 miligramos de rocuronio se consigue un bloqueo neuromuscular en el tiempo que se consigue también con dosis de bloqueo neuromuscular de la succinilcolina. Es decir, que es inferior a 60 segundos. Entre 45 a 60 segundos con dosis de 1.2 de rocuronio se consigue ya una adecuada relajación muscular para intubar. Y la succinilcolina, que viene apoya 50 miligramos por mililitro, la dosis a emplear es de 1 a 1.5 miligramos para también tenerla en cuenta. Ya en el tema de vasopresores, como les dije, la noradrenalina, que en caso de ser necesarias, que sean pacientes que no responden a líquidos, de manera temprana iniciar vasopresor, con infusión continua, iniciando con dosis mínimas de 0.1 e ir titulando poco a poco. Ya en la parte de posición, que es la otra P, aquí la principal consideración que tenemos que tener es la ubicación de la camilla. Recordemos que la camilla debe estar a una altura que quede entre el ombligo y la apófisis sifoide para que tengamos un buen control de la visualización de la vía aérea. Lo otro es adoptar posición de olfateo en el paciente y para una correcta alineación de los ejes, si es necesario poner una almohadilla en la cabeza para dar ese ángulo de 25 grados y que de esa manera se ajuste los ejes, también sería lo ideal. Ya en la otra P, que es el paso del tubo, una vez ya cumplamos con los pasos anteriores que yo le dije, que cómo se debe pasar el tubo, todo lo del pinzamiento, lo del émbolo, la jeringa, eso lo tenemos claro. Debemos recordar que en caso de tener disponibilidad de capnografía, pues verificamos por curva de capnografía que el paciente está adecuadamente ventilado, o si no, mediante auscultación, para poder identificar si hay ventilación pulmonar que sea simétrica. Eso también es un punto que tenemos que darnos cuenta, si hay simetría en la ventilación, a ver si no nos pasamos en introducir el tubo.
Aquí un punto importante es que el tubo no debe pasar más de 21 centímetros. Es el límite, porque, a ver, de Boca a Carina hay aproximadamente una distancia de unos 23, 24 centímetros en un adulto promedio. Entonces, si pasamos más de 21, corremos el riesgo de que pongamos ese tubo de manera selectiva en bronquio derecho, preferiblemente sobre donde más se pone. Y ya el último paso es el estado de postintubación, que aquí pues, son 3 puntos críticos que tenemos que tener en cuenta, que es asegurar la pseudoanalgesia en el paciente para evitar que se despierte. Si necesitamos el empleo de relajante muscular, que según nuestro protocolo institucional lo emplea de manera inicial, el relajante neuromuscular en infusión continua, que más adelante veremos cuáles son, con el objetivo de asegurar un índice de RAS entre -4 y -5, un plano sedativo que esté profundo del paciente para evitar asincronías ventilatorias. Y el otro punto aquí con ya la atención post-intubación es la colocación de los pacientes en pronación. Esto es lo que les dije del alineamiento de los 3 ejes, eje oral, eje faringio, eje laringio, para poder una visualización correcta. Fíjense que ahí está la almohadilla que ofrece un ángulo de 25 grados ahí en el cuello con la cama. Entonces esto es la importancia de ello. Esto aquí ya son lo de las maniobras de Selig y Burp, que lo que recomendamos idealmente sería la maniobra de Burp, que es una maniobra que ofrece de una mejor manera la visualización de la glotis, que esta consiste es un acrónimo que significa en inglés backward, upward y rightward, es decir, presionar, subir y hacia la derecha. De esta manera, maniobrando la vía aérea de manera externa, con la persona auxiliar o hasta el mismo encargado de intubar, puede lograr visualización de la vía aérea de manera óptima. Ya un video para que veamos la experiencia que han tenido en otros hospitales. Este video en particular lo traje porque reúne muchos de los puntos que aquí tocamos y se asemeja mucho al protocolo que vamos a aplicar aquí a nivel institucional. Tiene por objetivo paciente. Poder adelantarlo. Son apenas 5 minutitos. Espero este procedimiento se debe llevar a cabo solo por 3 operadores al interior de la sala del paciente. El equipo constará de un médico, un enfermero y un kinesiólogo. El médico se encuentra a la cabecera del paciente, el enfermero al lado derecho del paciente para tener disponibles los accesos venosos para la administración de drogas. El kinesiólogo se va a encontrar al lado izquierdo del paciente para tener acceso a la asistencia de la vía aérea y ventilación mecánica. Cabe destacar que el personal clínico que está al interior de la unidad del paciente tiene previamente instalados todos los elementos de protección personal recomendados por normas internacionales. El ventilador mecánico va a estar previamente armado con todos los dispositivos que se requieren. El sistema de succión cerrado, conector para inhaloterapia, el HMEF, el sensor de flujo proximal y el conector de capnografía para corroborar la correcta posición del tubo orotraqueal una vez intubado el paciente. Para realizar un procedimiento más seguro, este se realizará a través de videolaringoscopía, con el cual se puede obtener visualización directa de la vía aérea. Este debe estar previamente dispuesto y conectado a la red eléctrica, con disposición de distintos números de hoja de laringo. Previamente el equipo de enfermería tendrá los fármacos preparados para el procedimiento, ya sean sedantes, bloqueo neuromuscular y drogas vasoactivas. La preoxigenación del paciente se va a realizar mediante una mascarilla de oxígeno de alto flujo con reservorio. Se va a utilizar esta porque es el dispositivo que ha mostrado menor dispersión de partículas versus una mascarilla tipo Venturi o una naricera. La preoxigenación debe ser entre 8 a 10 minutos. Para disminuir al máximo las posibilidades de aerosolización durante el procedimiento, se va a intubar el paciente con el tubo orotraqueal ocluido, ya sea por el émbolo de una jeringa de 5 cc o se puede conectar en el extremo distal del tubo un filtro viral bacteriano que permita filtrar el aire que va desde la vía aérea del paciente hacia el ambiente. Para maximizar las medidas de seguridad para el personal,
El procedimiento se va a realizar mediante la instalación de este cubículo de intubación orotraqueal. Este permite disminuir al máximo y limitar la dispersión de partículas desde el paciente hacia el ambiente. Este cubículo posee 6 accesos al área de trabajo, 2 para el operador, 2 para el asistente de enfermería y 2 para el asistente de kinesiología. Del mismo lado, desde donde asiste el kinesiólogo, existe el acceso para el corrugado del ventilador mecánico invasivo. Una vez preoxigenado el paciente, luego de 8 a 10 minutos, se retira la mascarilla con reservorio de oxígeno. El médico inserta el videolaringoscopio, visualiza la vía aérea. Una vez que esto se concreta, inserta el tubo orotraqueal con el extremo distal ocluido por el émbolo de una jeringa de 5 cc. Una vez que éste atraviesa cuerdas vocales, el enfermero infla el CAF. La kinesióloga procede a ocluir el tubo orotraqueal mediante una pinza Kelly. Luego se inserta el corrugado del ventilador mecánico al cubículo. Se retira el émbolo de la jeringa, se conecta el ventilador mecánico invasivo y se desclampea el tubo retirando la pinza Kelly. Luego de esto se da inicio a la ventilación. Una vez teniendo al paciente ventilado, se procede a corroborar la posición del tubo mediante la auscultación y mediante la corroboración de la curva de capnografía. En caso de que el procedimiento falle y se requiera recuperar oxigenación del paciente, se va a tener que ventilar mediante un reanimador manual. Previo a esto se le instala una cánula Mayo para permeabilizar orofaringe. El AMBU tiene previamente instalado un filtro viral bacteriano entre la mascarilla y la bolsa de reanimación. El médico realiza el sello con ambas manos entre la mascarilla y el rostro del paciente. Se ventila hasta poder recuperar saturometría. Una vez asegurada la vía aérea del paciente y fijado el tubo orotraqueal, se procede al retiro del plástico y del cubículo protector. Este se posiciona al costado de la cama del paciente para su posterior higienización y retiro de la unidad. Se posiciona al paciente en la cama en un ángulo de 30 grados. Se procede a realizar la programación fina del ventilador mecánico invasivo y se instalan las bombas de infusión para administración de fármacos según corresponda. Bueno, ese era el videito. Si se dan cuenta, resume en 5 minutos todo lo que yo les he explicado acá y se los muestra de manera esquemática, muy cercano a lo que yo les estoy transmitiendo. Sin embargo, creo que nos dimos cuenta de que hubo algunos puntos que nosotros pues practicamos, por ejemplo, la inserción de la guía, lo que les dije de la pinza, que no es el lado traumático el que debe pinzar, a pesar de que tenga una gasa, que bueno, es una medida para minimizar el daño al tubo, pero idealmente debe ser en la porción media. Entonces, son cosas que varían un poco de una institución o de un grupo a otro, pero que se mantiene la esencia de esta intervención a la vía aérea. Ya como segundo último punto está el tema de cuidados de postintubación, que aquí la prioridad, como les mencionaba, es llevar al paciente a un objetivo de RAT de -4 a -5. Para ello se obtienen mediante estas drogas que para llegar a la sedación se utiliza midazolam. A estas presentaciones lo ideal es armar diluciones con altas cantidades de midazolam para evitar en lo posible el ingreso constante a recambiar estas infusiones. Fentanilo, que de la misma razón se obtiene en diluciones altas. Rocuronio, que es el relajante muscular, que se estaría empleando de manera inicial, y cisatracurio, según disponibilidad, también se podría llegar a emplear. Ahí están las diluciones que se deben armar, las dosis iniciales y las dosis máximas que después dejaré para que ustedes puedan revisar. Ya el segundo paso que pasamos a realizar es la pronación prolongada en este grupo de pacientes, que bueno, esta pronación debe estar destinada a que el paciente al menos deba permanecer 16 horas en pronación y 8 horas en descanso. Dependerá de un paciente a otro, siempre respetando también los momentos de rotación del paciente para evitar úlceras por presión o evitar edema facial y todas las complicaciones que tiene esta posición en pronación. La verificación, sobre todo, de los dispositivos que tiene el paciente colocado, que puede ser el tubo orotraqueal principalmente, el CUF, que muchas veces cuando se da esta rotación
esta pronación, el neumotaponador o CUF en algunas ocasiones se puede romper por la presión que pueda generar. Entonces siempre tenemos que verificar que esté adecuadamente el neumotaponador. Ya como tercera medida, al menos durante el tiempo de intubación, según criterio médico, no se recomienda la vacación de sedación, que es apagar para verificar estado neurológico al menos en las primeras 48 a 72 horas de los pacientes. Ya es algo criterio netamente del clínico que esté a cargo del manejo del paciente. De ser posible, pues colocación del monitor de bloqueante neuromuscular, contención de los miembros superiores y además de eso, la iniciación de la ventilación mecánica con parámetros previamente diseñados. Que bueno, de cara a esta conversación no vamos a hablar de cuáles son parámetros y eso. Sin embargo, traje este videito que en medio, en el cual de la Fundación Maya Lili, que también ejemplifica bien ya el proceso después de intubar qué se hace. Entonces, es un video, como digo, bastante cortito, pero que nos explica. En este video lo que vamos a observar es lo que realizamos previo a la intubación de un paciente. Sino que, bueno, una ejemplificación de lo que se hace ya. Ahora, con todos nuestros insumos listos, vamos a proceder a probar nuestro ventilador. Conectamos nuestro ventilador a la fuente de energía y procedemos a encenderlo. Nos disponemos a conectar entonces a nuestro sistema de oxígeno central y de aire central. Bueno, y ahora continuamos con la colocación de nuestro cassette expiratorio. Ahora conectamos la manguera de prueba. Aquí arrancamos el control preliminar del ventilador y seguimos sus indicaciones. Una vez ya el ventilador ha pasado las pruebas, procedemos a conectar los filtros y el circuito. Una vez que el ventilador ha pasado las pruebas, procedemos a programarlo. Para eso ya conocemos en ese momento al paciente que vamos a ventilar y tenemos un dato que es muy importante: la talla, para poder calcular el peso predicho y así poder determinar el volumen corriente que vamos a administrarle al paciente. Estos pacientes los vamos a ventilar en el modo volumen control. En nuestra pantalla de inicio vamos a encontrar aquí el modo ventilatorio. Vamos a encontrar en la parte inferior algunos de los parámetros de este modo ventilatorio, como son concentración de oxígeno, PIB, frecuencia respiratoria y volumen corriente. El ventilador nos va a mostrar que vamos a ventilar un adulto, que está preparado para ventilar un adulto y que lo va a hacer en la modalidad de ventilación invasiva. Cuando vayamos a dar inicio a la ventilación, tocaremos en este recuadro que dice iniciar ventilación. Entonces, para programarlo, tocamos en el recuadro del modo ventilatorio y se va a desplegar una ventana que nos va a mostrar todos los parámetros que este modo requiere para su funcionamiento. Volumen corriente, que será calculado de acuerdo al peso predicho del paciente y que en este caso vamos a utilizar una estrategia protectora iniciando con 6 mililitros por kilo de peso. Para el ejemplo, les voy a colocar de un paciente hombre de 170 centímetros de estatura, su peso predicho son 66 kilos. El volumen corriente a 6 mililitros por kilo es de 396, es decir, aproximadamente 400 centímetros. Lo ajustamos desde este botón azul y al hundirlo queda
guardado. También lo podemos guardar tocándolo directamente en la pantalla. Los otros parámetros son frecuencia respiratoria, que puede estar entre 20 y 25 por minuto, PIB 5, concentración de oxígeno 100%, tiempo inspiratorio alrededor de 0.8 segundos, tiempo de pausa 0.2 segundos, un retardo inspiratorio de 0.15 segundos y un patrón de entrega de flujo de onda cuadrada, como aparece en este recuadro blanco. La sensibilidad que aparece en este recuadro la dejaremos programada, pero en principio no se utilizará. Una vez hemos programado estos parámetros, le damos a aceptar y el ventilador queda listo para ser conectado a un paciente con un peso predicho de 66 kilos. Una vez nuestro paciente está intubado y nuestro ventilador programado, procedemos a conectarlo y cuando ya está conectado, damos inicio a la ventilación. Bueno, como pudieron ver, sí, es un video que es netamente institucional para ese hospital por el tema de ventiladores, pero en esencia lo que quería compartirles ahí era mostrar cómo es el paso a paso que tenemos que tener en cuenta ya una vez demos intubación a nuestros pacientes, cómo debemos programar el ventilador, que bueno, vamos a tener con el favor de Dios una charla acerca de ventilación mecánica, programación de los ventiladores, a cargo del doctor Cristian Huelvas. Vamos a estar programando la fecha, que él nos va a colaborar en esta conversación. Y el último paso es el tema de la desinfección de la laringoscopia, que aquí, bueno, es un paso a paso que se debe hacer, pero quiero guardar algo importante acá, que es que los primeros 4 pasos se deben hacer siempre con el kit número 1, guardando siempre con el N95, porque el laringoscopio está contaminado y tenemos que siempre guardarnos. Y al 5º y 6º paso se puede practicar con el kit número 2. Los elementos que se utilizan son detergente o jabón enzimático, que contamos en la clínica, y el Sidex, además de agua, que es lo que inicialmente se utiliza para quitar todos los residuos iniciales, y el alcohol al 70% para ya realizar los procedimientos de desinfección inicial y final de todo el proceso. Ya después tendrán más tiempo para leer este tema. Bueno, eso es todo. Quiero compartirles este mensaje y agradezco mucho por haberse quedado hasta el final, haber escuchado atentamente esta charla. Espero en verdad que hayan salido al menos con algo de todo esto que dije. En verdad lo hago con el objetivo de poder aportar también mi granito de arena, desde la lejanía, pero lo hago con todo el amor y todo el cariño para cada uno de los asistentes. Así que muchas gracias. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta socialización. Quedo atento si alguien tiene alguna pregunta o quiere dar algún aporte frente a este temario. Y bueno, abro ya micrófonos para que me vayan pidiendo la palabra y puedan opinar al respecto si alguien tenga algo que decirnos. Así que voy a revisar el chat. Claro que sí, doctora Ivana. La idea es compartirlo. Vamos a compartirlo en la página web de la clínica. Y doctor Carvalho, claro que sí. Esta presentación se las haré. Bueno, lo ideal es que lo voy a compartir en la página, en el YouTube de la clínica. Que les voy a pasar el link para que ustedes puedan posteriormente, si así lo desean, verificarlo. Y bueno, las diapositivas, si lo deseas en particular, para utilizarlas de pronto en el futuro o algo, bien, no hay problema por eso, hermano. Claro que sí, a mí me gusta siempre también brindar las diapositivas los elementos que realizo. Gracias, doctor Carvalho. Muchas gracias, hermano. En verdad, lo hago con todo el cariño. Así que, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si quiere utilizar un micrófono o quieren hacerlo por el chat, o podemos ya dar terminación de aquí de la socialización.
A ver si alguien se anima. Bueno, creo que quedó entonces todo claro. No sé si el doctor Cristian nos está acompañando en estos momentos. Yo vi que él ingresó. De pronto se pudo complicar y tuvo que haber salido. Sí, porque no lo veo acá. No lo veo acá. Sí, de pronto se complicó y tuvo que haber salido. Bueno, no siendo más, chicos, en verdad, muchas gracias una vez más por quedarse hasta el final, por estar atentos a la revisión de este tema. Cualquier duda o pregunta, como siempre se los digo, háganmelo saber durante este proceso de aprendizaje en que nos encontramos dentro de las unidades. Y estoy presto siempre a colaborarles en todo lo que necesiten. Jefe Ingrid, ¿va a decir algo? Que veo que abrió el micrófono. No, ya lo apagó. Entonces, cuídense mucho, que tengan que tengan un feliz resto de día. Mi Dios me los bendiga mucho. Muchas gracias.